la posibilidad de abocarnos a un periodismo de soluciones, que me parece una fórmula fantástica, que es la posibilidad de hablar con periodistas, con colegas, sobre cómo desde espacios de sociedad civil, pero también desde el Estado, se están encontrando soluciones para poder enfrentar temas ligados al mundo de desarrollo. A partir de hoy estamos muy contentos de ello. Se suma a esta secuencia nuestra colega Sofía Carrillo, que es una trome en estos temas y que ha trabajado durante muchos años en estos temas y trabaja en temas ligados al mundo del desarrollo. Sofía, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. ¿Cómo andas? Bien, bien, felizmente, bien, contenta de poder incorporarme en esta propuesta de periodismo de soluciones. Qué porque bueno. muchas veces se nos ve como únicamente demandantes Sí. y no necesariamente con propuestas de solución. Y creo que es una muy buena oportunidad para hacerlo. Fantástico. ¿Qué te parece si aprovechamos esta primera presentación tuya en esta sección para hablar de una escuela de formación de jóvenes líderes afrodescendientes? ¿De cuál me quieres hablar? Esta escuela es una propuesta generada por Achanti, Ya. que es la red peruana de jóvenes afrodescendientes, y también ASONET, que es la Asociación Negra de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Entonces, ambas organizaciones se unen y a partir del 2013 impulsan una escuela de formación para jóvenes líderes afrodescendientes, que convoca a jóvenes de distintas partes del país, los reúne, los capacita, pero además permite el intercambio de experiencias a partir de las realidades, porque es importante también reconocer que los jóvenes son diversos. Sin duda. Incluso si son afrodescendientes, ¿no? Sin duda también. Jóvenes en zonas rurales, jóvenes en zonas urbanas, mujeres, hombres, diversidades sexuales. Entonces, en este espacio lo que se hace es proponer una serie de reflexiones vinculados primero a nuestra identidad étnica, racial. Es como la base de lo que genera el vínculo. Así es, porque hay una necesidad de reconocernos primero como sujetos y sujetas de derechos. Podría parecer obvio, ¿no? Es decir, darle humanidad a las personas debería ser algo que ni siquiera tendría que ser un requisito porque ya se da por sentado. Sin embargo, en el caso de afrodescendientes y también de poblaciones indígenas, esta situación no ocurre así. No es tan clara, claro. No es tan clara. Entonces, este reencuentro con la identidad étnica racial, este saberse no descendientes de esclavos en una posición natural y única, como nos lo contaron en la escuela, y dijeron, llegaron los africanos, ni siquiera los africanos, dicen, llegaron los esclavos a esta parte del mundo y no se habla de trata esclavista, no se habla de que somos descendientes de reyes, de príncipes, de personas que han hecho también comunidad en esa parte del mundo, en África, y que a partir de la colonización, el abuso y la invasión y el traslado en condiciones de trata, nos encontramos los descendientes en esta parte del mundo. Es verdad, la historia los esclavizó y los animalizó, si quieres, ¿no es cierto? Sí, nos deshumaniza, exactamente, nos animaliza, nos invisibiliza y nos reduce. Entonces, en esta escuela de formación empiezan a hablar de todos estos aspectos a nivel histórico, pero también de conocer cuáles son las consecuencias que se viven en la actualidad. Pero el conocer las consecuencias no nos deja solamente mirando la historia o mirando, bueno, ya, esto sucedió. No, al contrario, nos da también la posibilidad de que estos jóvenes tengan herramientas para construir liderazgos en sus comunidades y, ¿por qué no, en el país? Necesitamos una mayor participación política de afrodescendientes, de afroperuanos con conciencia racial, porque también ese es me parece valioso porque lo que planteas es ¿qué haces con lo que te pasó? Así es. Tienes que resolver lo que te pasó. No puedes quedarte impávido ante ello, ¿no es cierto? Resolver.
Así es, resolver y además entender, y aprovecho para que el público entienda, que cuando nosotros hablamos de la historia y hablamos de lo que pasó, no es que pretendamos quedarnos allí, ¿no? O no es que pretendamos plantear una posición de queja única. Al contrario, necesitamos conocer eso para también avanzar, para poder contribuir en lo que es la construcción de esta sociedad. Sin duda. ¿No? Por eso me parecía importante iniciar con esta escuela de formación, porque trabaja con jóvenes, porque creo que es una buena oportunidad también para empezar y seguir cambiando patrones socioculturales que están marcados por el racismo, la discriminación, el machismo, la homofobia, la transfobia, todo lo que nosotros conocemos. Por eso también en esta escuela de formación se aborda derechos sexuales, derechos reproductivos, hablamos y se habla de participación política. He tenido es una mirada bastante integral por lo que cuenta Sofía. Es una propuesta integral, tiene 4 módulos y me parece que es una oportunidad para quizá plantear algunas réplicas en torno a esto mismo, ¿no? Debido a las limitaciones económicas que todas las organizaciones de la sociedad civil tienen, más allá de que todo el mundo crea que no es así, ha habido bastante interés por parte de jóvenes de Acarí en Arequipa, donde hay población afroperuana, de Yapatera en Piura, donde hay población afroperuana, de Chincha, obviamente, el Carmen, estamos en Pisco, en Ica, en fin. Achanti, que es una organización que conozco y obviamente desde el activismo, pero también desde la propuesta, me parece que es una réplica interesante en torno al trabajo de juventudes, ¿no? De juventudes con particularidades, con necesidades y con demandas. Y este trabajo que se da de sociedad civil, me parece, podría articularse, por ejemplo, con una iniciativa que hay desde el Estado. ¿Qué hay desde el Estado? No ahora solamente, vale la pena decir. Es decir, esto también ha sido una lucha constante de activistas, organizaciones. ¿Y qué es lo que hay ahora en el Estado para, de alguna manera, contribuir o buscar reducir algunas brechas? Hay la beca afroperuana desde Pronavec. Qué interesante. Es bien interesante porque el año pasado se aprobó la Política Nacional del Pueblo Afroperuano y hay metas específicas para mejorar el acceso a la educación superior a este sector de la población. Porque todos los estudios e investigaciones hechas sobre población afroperuana marcan, por lo menos a nivel de estudios, que hay un atraso considerable respecto a otros grupos, ¿no es cierto? Así es. El último censo del 2017 registra que, por ejemplo, en la población blanca, el acceso a educación superior llega a más del 22%. Pero cuando hablamos de población afroperuana, llega a 11,5%. Exactamente, la brecha ahí. Entonces, gigante. Hay una brecha gigante, ¿no? Una brecha que hay que reducir. Entonces, teniendo una iniciativa como esta desde sociedad civil, por supuesto, que motiva, que trabaja con jóvenes, podemos también ver esta otra iniciativa desde el Estado para que estos jóvenes y otros jóvenes puedan acceder a esta beca Pronavec. Y la diferencia con las otras becas 18 es, por ejemplo, que en la beca para afroperuanos es necesario estar del medio superior. No del tercio superior, porque también se reconoce que hay déficit en la calidad educativa y todo lo que ya sabemos. Otro aspecto interesante también de esta beca es que permite generar algún acercamiento a organizaciones afro, es decir, hay una certificación también de algunas organizaciones y también aprovecho para decirle a las organizaciones que amplíen la convocatoria, que permitan que jóvenes se registren, que tengan un certificado. En la población indígena es distinto porque se trabaja de otra manera, pero es complicado y bueno, podemos discutir el tema de la autoidentificación étnico-racial, pero
Por ejemplo, si estás en el medio superior, si estás interesado en llevar educación superior, si... ¿Es pregrado o posgrado? Es pregrado. Pregrado. Entonces, lo que hasta el 12 de octubre ya solo falta... Ahorita sí. Tienen para inscribirse en Pronavec, pueden visitar la página. Luego hay un examen a fines de noviembre. Lógico, hay toda una serie de requisitos que hay que pasar, por supuesto. A fines de noviembre hay un examen para filtrar y poder financiar la pre. Buenísimo. El trabajo preuniversitario. Financian el trabajo preuniversitario y se postula a la universidad o al instituto superior que elijan, y estos jóvenes podrían incorporarse a la educación superior. ¿Esta es una beca solo para afrodescendientes o es que por el hecho de ser afrodescendiente tienes unos puntos que bonifican el acceso a la beca? La beca Pronavec tiene 7, 8 modalidades. Hay becas para pueblos originarios, para afroperuanos, por condición de pobreza, para jóvenes del Brain, en fin, hay varias categorías. Esta categoría que estoy explicando es específicamente para afroperuanos. Entonces, si tenemos una iniciativa desde la sociedad civil que trabaja liderazgo, que puede ayudar a empoderar, pero no desde esa palabra sin sentido que a veces le damos al empoderamiento. A construir ciudadanos, vaya. Así es. Y podemos también reducir esta brecha que hay en el acceso a la educación superior. Creo que podríamos plantear cambios importantes realmente en beneficio de los afroperuanos y finalmente repercute en la sociedad. En la sociedad en general. Es un cambio de mediano y largo plazo, pero que se va a ir produciendo. Como la gota que horada la piedra la termina rompiendo. Sofía, nos tenemos que ir. Gracias por haber estado con nosotros. Y te esperamos todos los martes, entonces. Por favor, para seguir conversando. Aquí estaré y estoy muy contenta de estar con toda la gente de Nativa. Muchas gracias, Sofía. Nosotros también estamos muy contentos de que estés con nosotros. Muchas gracias. Sofía Carrillo, colega, periodista, comunicadora, activista, además, ha estado con nosotros y va a estar con nosotros los días martes, hablando de estos proyectos de la formación de jóvenes, de líderes afrodescendientes, como nos ha contado el día de hoy.